Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y henos aquí un día más para practicar la Lección Divina. Aquí está esta servidora para acompañarte paso a paso y guiarte hasta el final de esta Lección Divina. Así que te invito a que te quedes en todos los pasos, que llegues hasta el momento final que haremos los propósitos y se lo ofreceremos al Señor. Entonces ten a la mano tu Biblia, un cuaderno, un lápiz, busca un lugar tranquilo en donde nada te pueda distraer para que en estos próximos 30 minutos estemos totalmente a la escucha de la voz de Dios que nos va a hablar al corazón. Si es primera vez que visitas el canal y estás interesado en profundizar en la lección divina, abajo en la casilla de descripciones vas a encontrar un enlace para entrar al curso completo de lección divina, totalmente gratuito. Son 6 sencillos videos en que te explico paso a paso cómo realizar la lección divina y aquí encontrarás de lunes a sábado estas prácticas que voy a ir subiendo del Evangelio del día para que vayas tomándole confianza a la palabra. Recuerda que con la práctica es que perdemos el miedo, le perdemos el miedo a la palabra. La palabra de Dios no es difícil, solo hay que saberla, disponerse y saber cómo ir poco a poco eh, buscando, indagando, escuchando también las indicaciones que nos da la iglesia y así vamos aprendiendo. Entonces, ánimo, vamos a comenzar. Apóyame con un me gusta aquí en el video para que esto pueda llegarle a muchas más personas y comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que oremos juntos. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia, y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Primer paso de la lección divina, la lectura. Te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17, y vamos a leer en voz alta. Comencemos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. En este primer paso de la lección divina, después de haber leído el texto, nos preguntamos, ¿qué dice el texto que acabo de leer? Y para esto debo tener a la mano el cuaderno espiritual. ¿Para qué? Para ir tomando nota de los detalles más importantes que encontremos en la lectura cuando releamos. Es bueno subrayar la Biblia y también es bueno extraer de allí los detalles, las partes más importantes. Vamos a irlo haciendo juntos. Bien, te voy a compartir entonces
los detalles de la lectura. Comienzo por hacer un recuento de lo que veíamos en el Evangelio de ayer. Vimos el primer conflicto que surgió en torno al perdón de los pecados, cuando Jesús le dice al hombre que estaba paralítico: tus pecados te quedan perdonados, levántate y anda con tu camilla, llévate tu camilla. Entonces, ¿cómo eso causó conflicto en el entorno de Jesús? Y en el Evangelio de hoy meditamos sobre el segundo conflicto que surge cuando Jesús entra a la mesa y se sienta con pecadores. Se sentó a la mesa con pecadores. En los años 70, en la época en que Marcos escribe, había en las comunidades un conflicto entre cristianos venidos del paganismo y los cristianos venidos del judaísmo. Los que venían del judaísmo tenían dificultad en entrar en la casa de los paganos convertidos y sentarse con ellos en la misma mesa. Podemos revisarlo en Hechos, capítulo 10, versículo 28 y capítulo 11, versículo 3. Al describir cómo Jesús se enfrenta con este conflicto, Marcos orienta a las comunidades a la solución del problema. Y el primer punto es este: Jesús enseñaba a la gente y a la gente le gustaba escucharle. Jesús no hacía selección de personas para que les escucharan. Jesús le hablaba a todos. Jesús vuelve a irse a orillas del mar, llega la gente y él empieza a enseñar. Transmite la palabra de Dios. En el Evangelio de Marcos, el inicio de la actividad de Jesús está marcada por su enseñanza y por la aceptación de parte del pueblo. A pesar de que tenía conflicto con las autoridades religiosas. Pero ¿qué es lo que enseñaba Jesús? Jesús anunciaba la buena nueva de Dios. Hablaba de Dios, pero hablaba de Él de una forma nueva, de una forma diferente. Hablaba a partir de su experiencia y la que Él mismo tenía cada día con Dios y de su propia vida. Jesús vivía en Dios. Debe haber tocado el corazón de la gente a quienes le gustaba oírle. Dios, en vez de ser un juez severo que de lejos amenazaba con castigo e infierno, volvía a ser de nuevo una presencia amiga, una buena nueva para el pueblo. Esa era la diferencia entre la predicación de Jesús y la predicación de los fariseos. Otro aspecto es que Jesús llama a un pecador a ser discípulo y le invita a comer a su casa. Jesús llama a Leví, un publicano, y éste inmediatamente lo deja todo para seguir a Jesús. Empieza a formar parte del grupo de discípulos. Y enseguida el texto dice literalmente, estando sentado a la mesa en su casa. Algunos piensan que su casa se refiere a la casa de Leví, pero la traducción más probable es que se tratara de la casa de Jesús. Es Jesús que invita a todo el mundo, según la interpretación que le podamos dar, ¿verdad? Es Jesús que invita a todo el mundo a que coman en su casa, pecadores y publicanos, junto con discípulos. Entonces hay una invitación mutua. Leví lo invita a su casa, pero Jesús se sienta con esos pecadores y los invita también a comer en su casa, que es la casa de Dios. Jesús, otro aspecto, Jesús no vino para los justos, sino para los pecadores. Y este gesto de Jesús provoca la rabia de las autoridades religiosas, porque estaba prohibido sentarse a la mesa con publicanos y pecadores,
ya que sentarse a la mesa con alguno de ellos era lo mismo que tratarlo como hermano. En vez de hablar directamente con Jesús, ¿qué hacen los escribas y los fariseos? Van y se quejan con los discípulos, hablan con los discípulos. ¿Y qué es eso? Come con publicanos y pecadores. Sin embargo, Jesús oye y responde, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Oigan, como anteriormente con los discípulos, también ahora es la conciencia de su misión lo que ayuda a Jesús a que encuentre una respuesta e indique el rumbo para el anuncio de la buena nueva de Dios. Hermoso esto, hermanos y hermanas, cuando vemos un Jesús que abre las puertas de par en par a los pecadores, no importa la condición que tenga. Ven, sígueme, entra y cena conmigo. Segundo paso de la lección divina, la meditación. Ahora, ¿qué me dice a mí el texto? ¿Cómo puedo entender este texto a la luz de la actualidad, de mi vida, de lo que me sucede, de lo que soy? Entonces, vamos a tomar este texto y vamos a personalizarlo. Te voy a compartir algunos aspectos que nos van a ayudar a eso. A ver, profundicemos en la expresión sígueme. Jesús vio a Leví y le dijo, sígueme. ¿Cuál es la diferencia, hermanos y hermanas, entre me gustas y te amo? ¿Podrías decirme qué diferencia consideras tú que tienen esas dos expresiones? ¿Me gustas y te amo? Fíjense, un sabio escribió que cuando te gusta una flor, cuando vamos por el camino y vemos una flor que nos gusta, ¿cuál es nuestro impulso? Arrancarla, porque nos queremos quedar con esa flor, pero esa flor al ser arrancada pierde vida. Hasta ahí llegó, a los días se va a secar. En cambio, cuando amamos una flor, la regamos, la cuidamos todos los días. Esa es la diferencia entre el gustar y el amar. Cuando a uno le gusta algo, trata de apropiarse de aquello, no importa lo que suceda. Pero cuando ama, no te apropias, sencillamente cuidas. Y aquel que entiende eso, entiende la vida y entiende la forma como ve Jesús las cosas. Jesús se acerca a la vida de Leví en el lugar ordinario donde él trabaja, donde él está. Lo llama porque lo ama. Lo ama. Jesús nos busca a ti y a mí en la cotidianidad, en donde estamos. No nos saca de allí donde estamos, Él nos busca y nos llama. Pero ese llamado es al cambio de vida, a seguirle, cambio de vida. Entonces preguntémonos, ¿nos queremos dejar amar por el Señor? Dios no nos pide tanto que lo amemos a Él. Nos pide que nos dejemos amar por Él. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Segundo aspecto, Él se levantó y lo siguió.
¿Qué fuerza de atracción tan poderosa habrá sentido Mateo para abandonar al instante su mesa llena de dinero para seguirlo? Algún autor interpreta que Leví escuchó hablar a ese rabino sobre el amor incondicional del Padre que todo perdona al publicano que se golpeaba el pecho escondido en un rincón del templo porque no se consideraba digno, al contrario del fariseo, que se siente digno porque es cumplidor de la observancia de la ley y decía, gracias Señor porque no soy igual que ese. Y ese era el publicano. Y entonces, ¿cómo se puede sentir Leví cuando se sintió llamado por el Señor? Preguntémonos tú y yo, ¿qué seremos capaces de abandonar hoy para seguir a Jesús? ¿Algún pecado? ¿Alguna mala amistad? ¿Algún resentimiento? ¿Algún apego material? ¿Algo que nos aleja de vivir la vida que el Señor nos está pidiendo emprender hoy? Tercer aspecto, yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Cuántas veces se nos olvida a qué exactamente ha venido Jesús? Nos escandalizan los pecados de los curas, de los sacerdotes. ¿Cuántos son criticados? ¿Cuánto los criticamos? Nos escandaliza el pecado de la gente falsa que acude a la iglesia. Nos escandaliza el mal testimonio de los cristianos. Y es que somos tan fáciles para escandalizarnos y señalar. Es que yo no vuelvo a esa iglesia porque hay puros pecadores. Hay gente que no está convertida. Ahí no hay conversión. Pero como dicen, si existiera la iglesia perfecta, ni tú ni yo seríamos miembros de ella. No seríamos miembros de ella. Así que dejemos de buscar errores en otros y busquemos a Cristo. A Él es que tenemos que buscar, a más nadie, para que más bien Cristo me quite mis pecados, me quite mis errores y me convierta. Entonces, apliquemos esta frase de Jesús. No son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Por tanto, la iglesia está llena de gente enferma. Enferma, hermanos. Llámese como se llame. Servidor, cura, catequista. Todos somos enfermos, pecadores. Todos necesitamos de Cristo y vamos a la iglesia a buscar a Cristo, no a buscar la perfección en el hermano. Amén. Tercer paso de la lección divina, la oración. Ahora, ¿qué me hace decir este texto? Te voy a invitar a que te unas a mi oración, la que le voy a hacer al Padre en este momento, y luego hagas tú la tuya en tu cuaderno y la compartas en la casilla de comentarios. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por cultivar un amor tan grande por cada uno de nosotros. Gracias por llamarnos a ser hijos tuyos. Reconocemos, Señor, nuestra miseria, nuestros pecados, nuestra indignidad. Hoy lo estamos viendo, Señor, nos los has hecho ver a través de la lectura. Y eso nos hace sentirnos totalmente agradecidos contigo. Que ese amor, Señor, que nos tienes a cada uno, nos haga seguirte con más amor y ser cada vez más misericordiosos con los demás. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, la contemplación.
¿Qué me hace sentir y ver el texto? Quédate un momento contemplándote allí, en ese lugar. Ponte en los zapatos de Leví por un momento y siéntete amado, siéntete llamado por el Señor. Pregúntale al Señor, ¿qué quieres que haga por ti, Jesús? Quiero seguirte, pero ¿qué quieres que haga? Permanezcamos un momento en silencio, dejemos que esta palabra que hemos meditado y orado resuene en nuestro corazón. Dejémonos acompañar por ese amor de Dios que nos envuelve en una gran paz. Y llegamos al quinto paso de la lección divina, el último paso de esta práctica, nos lleva al propósito o al compromiso. Y es momento de decirle al Señor a qué nos comprometemos. Y veamos, si repasamos lo que hemos meditado por un momento, vemos que todo se enfoca en el seguimiento de Jesús, es decir, que el propósito debe ser seguir al Señor. Si no lo estás siguiendo, si te has dado cuenta con esta lectura que estás lejos de Él y no lo estás siguiendo, hoy el Jesús te ha llamado. Hoy Jesús te hace ese llamado a seguirlo, a dejar atrás el pecado, a dejar atrás esa vida que te separa de Él y a ponerlo a Él en primer lugar. Ese debe ser el propósito. Y si lo estamos ya siguiendo, nos está invitando a que hagamos el propósito de profundizar y perfeccionar ese seguimiento. Aún siguiéndole, pueden haber muchas cosas que nos están frenando en ese seguimiento. Entonces, hoy el Señor nos invita a ti y a mí a que revisemos qué pecado, qué hay en nuestro corazón que puede frenar ese seguimiento. Y Él nos recuerda que Él es nuestro médico. Pidámosle esa sanación al Señor para que podamos seguirle y amarle con todo nuestro corazón, porque eso es lo que quiere Él. Él busca no tanto nuestro amor, sino que dejarnos amar por Él. Déjate amar por el Señor y verás cómo la vida cambia. La vida toma color. Ánimo, te leo en la casilla de comentarios. Bien, y hemos llegado al final de la lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerda compartir el video, apoyarme con un me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones si no lo has hecho para que estés pendiente cada vez que suba material al canal. Estos videos los estoy subiendo de lunes a sábado. Desde tempranito en la mañana los tienes ya disponibles. Em, También hay otros videos que los he ido subiendo. Por ejemplo, hoy he subido el video de la catequesis del Papa, la primera catequesis que hizo este año 2025, que se llama Los predilectos del Padre. Y adivinen qué, ¿quiénes son los predilectos del Padre? Los niños, los niños. Y el Papa nos ha regalado una tremenda catequesis en donde nos recuerda que somos responsables de la protección de esos indefensos. Debemos, como cristianos, no permitir que se maltrate a un niño, que se abuse de ese niño en nuestra presencia. Entonces, te invito a que escuches esa catequesis y que la medites y que tomes nota de todas las advertencias que el Papa nos hace. Nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, Divina Pastora de las almas, ruega por nosotros y protege a todos los niños. Amén. Feliz fin de semana, te digo hasta el lunes, si así Dios lo permite. Recuerda mañana ir a la Eucaristía y ofrécele al Señor ese llamado que te ha hecho hoy. Míralo a Él, ve buscándolo a Él, no mires a los lados. Lo que hay a los lados dentro de la iglesia
somos solo pecadores, solo Cristo es el santo, solo Cristo es el perfecto. Dios te bendiga.